Yo voy a plantear, si a vos te parece adecuado, en primer lugar, una manera de aproximarse a estos textos. Génesis 1:11 es una de las partes de la Biblia que más atención requieren y, como dirían los pibes hoy, tenés que cambiar el bocho, tenés que cambiar el chip, porque no se puede leer de la misma manera que se lee en otros textos por cosas que yo voy a explicar hoy. ¿Te parece adecuado? Porque yo tengo miedo de Sí, patear no, toda la adelante, por favor, estantería como y... introducción, viene genial. Siempre decimos que, y corregidme vos también, Claudio, si me equivoco, pero más o menos abarca un periodo de 1500 años, los 11 capítulos. Sí, a ver, los orígenes, Aproximadamente, obviamente. sí, los orígenes del universo, de la creación, bueno, Hablamos ahí, De Adán y Eva para ah, adelante, porque eso no lo sabemos, ese es tema a sí, debate, pero de la humanidad exactamente. más o menos. Y la humanidad, a ver, no sé, la arqueología dice, da unos datos de cuánto hace que el ser humano, como tal, está presente en el planeta. Nosotros podemos y debemos buscar una interpretación, una manera. La que yo nunca aconsejo es la de ponernos a lidiar contra la ciencia, aferrándonos a que los textos de los primeros capítulos de la Biblia sean tratados científicos. Ese es un error nuestro, no lo son. Claro, caer en lo que se le dice el literalismo bíblico. Exactamente. Y, a ver, entender que existen verdades científicas y verdades de fe que no son contradictorias y no son menos verdad. Pero para esto, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar algunas estructuras mentales, ¿sí? Porque o nos ponemos cientificistas o nos ponemos anticientíficos e irracionales. Y yo creo que ambas cosas están mal. Primero, porque si Dios nos dio un cerebro, es para usarlo. Si no, no nos hubiera dado un cerebro. Y segundo, que la ciencia es parte de los dones y las capacidades que Dios nos dio. Entonces, cada vez que hay una dificultad entre ciencia y fe, lo primero que tengo que hacer no es patear una de las dos, o la ciencia o la fe. Tengo que preguntarme si yo no tendría que mirar de otra manera porque estoy mirando mal. ¿Sí? Cada vez que me aparece un conflicto, tengo, y además saber lo que se llama la incumbencia de cada uno. Es decir, hay temas de la experiencia y la vida de fe que la ciencia no responde y no tiene por qué responder, porque no le corresponden. Como hay temas que desde la fe no nos corresponden a nosotros. Alguno dirá, no, pero la fe tiene que ver con todo. A ver, yo no puedo discutir el teorema de Pitágoras desde la fe. No tiene sentido porque no es nuestra incumbencia. El teorema de Pitágoras es un correcto desarrollo en el pensamiento de la humanidad, de la matemática, de la geometría. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tener cuidado. Si somos capaces de ver las cosas de este modo, sin fanatismos, yo sospecho que el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho más, ¿no? A veces le echamos la culpa al Espíritu que no nos inspira y en realidad somos nosotros que no lo dejamos porque nos plantamos en un lugar que nos impide tener otra mirada de las cosas. Esta es una de las aclaraciones que yo quiero hacer y disculpen ustedes dos si alguna de estas cosas que acabo de decir las vuelven a escuchar dentro de un rato. No hay problema. Y si no las digo o no las digo bien, ustedes que ya las escucharon, pregunten, ayúdenme para ver si las podemos decir, ¿no? Yo les cuento que justo en el 2019, antes de la pandemia y antes que yo me trasladara, porque yo vivía en el Gran Buenos Aires y ahora estoy en Mar del Plata, di un curso para unas 12 personas de Génesis 1 hasta el 11, pero estuvimos 9 meses reuniéndonos una vez por semana. Por eso a mí me llamó la atención cuando vos me dijiste que en un mes iban a ver los 6 primeros capítulos del Génesis.
Al principio pensé, hay dos posibilidades, no van a poder, o realmente son todos unos sabios que vienen ya estudiando de antes y bueno, se juntan un mes para compartir conclusiones. Pero por el audio que me mandaste hace un rato, sospecho que se van a quedar con las ganas y es bueno que vuelvan sobre estos temas, ¿sí? Sí, sí, justamente la idea era eso. Primero empezamos planteándonos el capítulo 1 al 11, más que nada una lectura superficial y principalmente que algunos profesores diferentes nos den su perspectiva sobre cada cosa, pero la verdad que también no lo planteamos nada más, dijimos, no vamos a leer solamente Génesis, vamos a tratar de unir con algunos textos del Nuevo Testamento para darle un poco más de riqueza y buscar un poco la imagen de Cristo también dentro de Génesis. Sí. Y empezamos, obviamente, con Génesis capítulo 1 y con el Evangelio de Juan capítulo 1. Sí. Entonces ahí dijimos, no se va a poder. No van a poder, pero no importa. A ver, cuando uno se queda con las ganas, eso ayuda a poder continuarlo y saber que la gente va a querer más. Con que uno le alcance para darse cuenta que no se trata simplemente de leer 11 capítulos de la Biblia de corrido y ya entendí. Cuando uno se da cuenta que hay mucho más que eso, bueno, ya hemos dado un paso. Por lo pronto, hemos ganado la gran batalla contra la ignorancia. Los ignorantes son los que creen que saben, pero no saben. Cuando uno es humilde y se da cuenta que hay un montón de cosas que no sabemos, pero algunas podríamos saber. Ahí es donde comienzan las ganas de estudiar, ¿no? Con respecto a lo que dijiste de hacer el ejercicio con el Nuevo Testamento, yo tuve el privilegio de estudiar Antiguo Testamento con el que creo que ha sido el más grande biblista del Antiguo Testamento que dio la Argentina, un hombre que ya falleció, sabía 7 idiomas antiguos, ¿sí? Conocía porque había estado estudiando en Palestina, en Sumeria, es decir, estuvo en Irak. Bueno, una persona que conocía todo de primera mano. Y él siempre sostenía una idea que a mí me ha hecho ruido siempre. Él decía, el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento a partir del acontecimiento de Jesucristo. Esta era su primera definición, y yo me acuerdo cuando recién empezábamos a estudiar, claro, esto nos mataba, nos explotaba la cabeza, porque nosotros veníamos de la escuela dominical, y decíamos, no, esto no puede ser, ¿no? Pero estudiando uno se iba dando cuenta que él tenía mucha razón, pero realmente hay que estudiar mucho la Biblia para darse cuenta que el libro del Nuevo Pacto, que debería ser el nombre correcto del Nuevo Testamento, es una interpretación del libro del primer pacto. Ahora, ¿qué pasó del primero al segundo? Y pasó Jesucristo, ¿no? Sí, así que eso que dijiste es así. Me parece que hay que ir, es un camino de ida y vuelta, ¿no? Como una avenida de doble mano. Uno va del antiguo al nuevo, del nuevo vuelve al antiguo, siempre sabiendo que también hay muchos siglos entre los acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que el pueblo de Israel hizo algo maravilloso. Durante muchos siglos conservó la mayoría de lo que hoy son textos de memoria, sin escribirlos. La tradición oral es una cosa casi única en la historia de la humanidad que hizo el pueblo de Dios, ¿no? Conservar, y este ejercicio que ya se plantea en el relato del Éxodo, y después se ve muchas veces en la Biblia, que tenés que sentarte, contarle a tus hijos, ¿no? Y sentarte la noche de la Pascua, comer cada comida, explicarle qué significado tiene, era revivir la historia. Bueno, eso es la tradición oral, ¿no? Claro. Y así la mantenían, que yo creo que debe ser una tradición desde la época de Adán y Eva, ¿no? Que estarían en las cavernas alrededor del fuego contándose historias.
unos Sí, a otros. justamente, Claudio, es algo que entre las lecturas me volví a replantear, fue el hecho de que hasta que no ocurre lo que ocurre con Caín y Abel y aparecen los hijos, se empieza a plantear de que así fue que surgió la gente que empezó a vivir en tiendas, justamente. Y después vinieron las ciudades de mano de otras personas. O sea, anteriormente justamente nos está hablando de que era una convivencia en armonía con la naturaleza dentro de lo que se podía, ¿no? Después de lo que había ocurrido, pero no había no estaba, por lo menos no figura en Génesis que existiera esa posibilidad de que ellos hubiesen hecho edificaciones, por lo menos las primeras parejas, por así decirlo. Y que la posibilidad de entenderlo es eso, probablemente como encontramos, ¿no? Las pinturas rupestres justamente en cuevas y donde más podemos ver que la gente convivía y que quedaban, se encuentran restos arqueológicos justamente de convivencia en las cuevas. Sí. A ver, por lo menos de lo que tenemos registro, la civilización en torno a la ciudad es de la época de los sumerios, y hay que remontarse a Babilonia, ¿no? Eh, ellos eran pueblos nómades, más en esa zona. Vos sabés que uno de los, posiblemente, porque nadie lo sabe, estas son especulaciones, el texto Sí. más, el relato más antiguo del pueblo de Israel es Deuteronomio 26:5. Mi padre fue un arameo errante. Es decir, que es toda esta fórmula de por qué llevan las primicias a Dios, ¿no? Hay toda una formulación solemne, litúrgica, uno diría, que comienza confesando esto: mi padre fue un arameo errante. Es decir, lo primero que ellos señalan es: nosotros hemos vivido como nómades. Esto es curioso, ¿no? Entonces el concepto en la cultura nómade no es la ciudad la que concede seguridad y establece leyes y protección, sino que en los nómades es la comunidad de personas la que establece la protección y las normativas. Por eso el nomadismo genera una cultura de clanes. Y esto es lo que cuenta Génesis del 1 al 11, que luego desarrolla en la segunda parte. Génesis son dos grandes libros, ¿no? Del 1 al 11 y del 12 al 50. Del 12 comienza contando la historia de Abraham, padre de un clan y padre de todos los clanes. ¿Por qué? Porque ellos piensan de manera clánica, porque no hay ciudad. Entonces, lo que constituye a las personas en una comunidad organizada no es la ciudad, sino es el vínculo. Esto nos marca hasta el día de hoy. Cuando nosotros tan rápidamente hablamos del cuerpo de Cristo, somos comunidad, esto lo hemos heredado durante miles de años. Lo heredamos de la tradición judía y el cristianismo lo enriqueció con esta figura que instauró Pablo. La iglesia es el cuerpo de cuya cabeza es Cristo. ¿Sí? Pero fíjate que atrás de la imagen de cuerpo también hay una imagen clánica. El jefe del clan es Jesucristo, ¿no? Y un conjunto de clanes organizados constituyen una tribu. Y un conjunto de tribus organizadas constituyen la nación. ¿Sí? El pueblo de Israel surge de la unión de las 12 tribus. Estas tribus provienen de un clan originario. Bueno, esta es me parece yo le llamaría una clave de lectura de todo el libro de Génesis, ¿no? Comprender que no es nuestra mentalidad. Nosotros hemos crecido en un mundo organizado y constituido a partir de las ciudades, de los estados. Vos fíjate que primero hubo ciudades-estados, luego se crearon los estados, y los estados generan leyes. Lo curioso es que Occidente, no en Oriente, para constituir la estructura legal, se remontaron al derecho romano. Vos fíjate que el derecho de Occidente, hasta hoy,
Preguntale a un estudiante de abogacía, una de las primeras materias que tienen es Derecho Romano. Sí. Es decir, todo está constituido a partir de una organización supranacional, como era el Imperio Romano, que tenía una ley, que la ley era lo único que los ayudaba a mantenerse. ¿Sí? El proverbio romano en latín es lex dura lex. La ley es dura y se cumple. ¿Sí? Así decían los romanos, y si no la cumplías, te mandaban un par de centuriones, ¿sí? con unas cuantas columnas del ejército, y te lo hacían saber, ¿no? Si no lo cumplías. Esto era así. Bueno, pero entonces, este es un buen ejemplo de lo que yo quiero decirles al comienzo, ¿no? Hay que cambiar la estructura mental nuestra. Hay que intentar meterse en otro pensamiento, en otro mundo, para entender el Génesis. Por supuesto, es un ejercicio ficticio. Nosotros somos hijos del siglo XX, viviendo el siglo XXI, pero, bueno, los más jóvenes directamente son hijos del siglo XXI, y hacemos un ejercicio, pero no somos humanos de aquella época. No nos relacionamos entre nosotros del mismo modo, no nos relacionamos con la naturaleza del mismo modo, no comprendemos la organización y la economía de la misma manera, generamos otro tipo de instrumentos y herramientas, ¿no? Bueno, todo eso es lo que se llama la cultura. ¿Sí? Todo eso es lo que constituye cultura. El ser humano genera cultura. ¿Sí? La cultura no es solo los valores, es la manera en que producimos bienes, riquezas, las distribuimos, bienes materiales o bienes inmateriales, ¿no? El arte también es una producción. Bueno, perdóname, me fui por cualquier tema. A mí me apasiona hablar de cualquier cosa. Por eso justamente te pedimos que nos acompañes en estos capítulos. Sí. Sí, a veces en el IBI me han preguntado, bueno, porque le gusta tanto la historia. No, es que yo en la historia aprendí también a ser humano. Es decir, encontré qué significa, qué somos. A ver, la gran pregunta del Génesis es, ¿por qué somos como somos? ¿De dónde venimos? Esta es la pregunta que se hacían los judíos. Y los primeros capítulos del Génesis intentan contestar estas preguntas. Y son las mismas preguntas que nos hacemos los seres humanos hoy. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Las preguntas son las mismas, Cristian, que se hacía un ser humano hace 4000 años. Ahora, esto es grandioso, a mí por lo menos hasta me emociona, ¿no? Porque digo, a ver, hay una diferencia cultural y tecnológica entre mi generación y la de hace 4000 años atrás, pero las preguntas esenciales siguen siendo las mismas. Y bueno, y hoy vamos a comenzar justamente con un ejemplo de la Biblia, pero de otro libro de la Biblia, para ver que las preguntas eran las mismas y siguen siendo las mismas. Yo quisiera, con esto que ya hemos hecho como a modo de introducción y quedándonos en este punto de que las preguntas de la humanidad siguen siendo las mismas, las preguntas fundamentales, yo quiero empezar con un salmo que también nos sirve de alguna manera como una oración para que Dios nos dirija en este momento. El salmista, vamos a ponernos en escena, se desveló en medio de la noche, o tiene necesidad de salir a orinar, lo que fuera, lo que ustedes quieran imaginarse, sale de su tienda y de pronto mira el cielo imponente. Entonces, el salmista sale a la madrugada y de pronto mira el cielo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez el cielo fuera de las ciudades, y es imponente. Imponente la cantidad de estrellas que uno ve. Y entonces el salmista dice esto. Voy a leer el Salmo 8, ¿sí? Voy a leer el versículo 3 y 4. Miren cómo le impacta ver el cielo en la madrugada.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para mí sigue siendo notable esta porción del Salmo. La contemplación de la inmensidad del cielo en la noche, de un judío desvelado en la madrugada o urgido por sus necesidades fisiológicas, sale de la tienda, se choca con el cielo, con las constelaciones, mira eso y le habla a Dios. La oración brota con naturalidad, el deseo de comunicarse con Dios brota de su interior y le dice, veo todo esto y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Allí el salmista comenzó a hacer teología. Comenzó incluso a hacer filosofía, si quieren, porque se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Me están escuchando, ¿verdad? Porque me quedé sin pantalla. Sí, te seguimos, Claudio. Perfecto. Bueno. Entonces, estas mismas preguntas que inaugura el salmista son las tuyas y son las mías todavía hoy, o no, o me equivoco. Son las mismas preguntas. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a leer el libro del Génesis, tenemos que saber que los seres humanos estaban preguntándose, ¿qué soy? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué discutimos entre nosotros y no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué incluso en esas diferencias entre seres humanos somos capaces de llegar a la guerra y de matarnos unos a otros? ¿Por qué, si Dios nos ama, vivimos a veces con una sensación de desdicha y de tristeza? Estas eran las preguntas hace 4000 años y yo, bueno, a Cristian lo conozco un poco más, pero al resto recién acabo de conocerlos y estoy seguro que estas preguntas son las mismas que ustedes se hacen. Sí, bueno, son las mismas que se hacía la gente que contaba estas historias. Historias muy antiguas, que empezaron en distintos lugares. Y ahora, alguien, digo ahora en aquel momento, ¿no? Las reunió, las ordenó. Es más, incluso hay dos relatos de la creación, no uno solo. Ustedes saben eso. ¿Sí? Sí, A partir... ya lo hablado vieron. con Roberto. Entonces, alguien se asustará, pero dice, ¿cómo hay dos versiones? Y porque había dos versiones. Miren, de tantas cosas hay tantas versiones. La Biblia está llena. ¿Por qué los libros de crónicas nos cuentan una historia de la monarquía y los libros de Samuel y Reyes nos cuentan otra? ¿Por qué hay 4 evangelios y no uno? ¿Por qué hay tantos modelos de iglesia en las cartas del Nuevo Testamento? ¿Nunca se preguntaron esto? ¿Sí? Incluso, Claudio, nos encontramos cuando hablamos las genealogías, por ejemplo, en los capítulos que te solicité, encontramos que ni siquiera se nombra, por ejemplo, a Caín y Abel, directamente se comienza con Set. Después de Adán y Eva, Set, directamente. Sí. Es como si lo otro no hubiese existido desde el relato de este capítulo, de las genealogías. Exacto. ¿Por qué? Porque hay relatos, hay varios relatos. En el Génesis se rastrearon, en esto fueron los alemanes, que como buenos luteranos se apegaban a la palabra y estudiaban hasta la última coma. Y descubrieron que había por lo menos 4 manos en el libro del Génesis. Es decir, 4 plumas que reunieron estas historias que durante siglos el pueblo de Israel
simplemente las recordaba en su memoria y las repetía por tradición oral. A cada una de estas plumas o fuentes se las llamó Eloísta. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra Dios se dice Elohim. Elohim. Entonces, una de las versiones, por ejemplo Génesis 1, cuando se refiere a Dios le dice Elohim. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 2, versículo 4, repentinamente a Dios se lo llama de otra manera. ¿Sí? El famoso tetragramón. ¿Sí? Que algunos le dicen, bueno, Jehová, Yahvé, como ustedes quieran decirle, pero ahí aparece un nombre a propósito mal escrito para que fuera impronunciable. Ahí ya tenemos una segunda pluma. Ese relato lo compiló, no, porque no es que lo escribió, este relato es muy antiguo, acompaña al pueblo de Dios hace mucho tiempo. Es lo que Dios reveló al corazón del pueblo. Y ellos lo repetían. Entonces, el eloísta, que es el que llama a Dios Elohim, que traducimos por la palabra Dios, el que lo llama yavista, ¿sí? Después hay otra fuente que se llama sacerdotal, pero como esa, yo no voy a hablar de las otras dos fuentes, porque no tienen que ver con los capítulos que estamos estudiando. Estas 4 plumas, o 4 fuentes, aparecen en los 5 primeros libros de la Biblia, no solo en el Génesis. El Pentateuco, así se llama, ¿sí? O los 5 rollos, porque eso quiere decir Pentateuco, fueron compilados por estas 4, cuando decimos 4 fuentes o 4 plumas o 4 manos, tal vez ni siquiera fue una persona sola, fue una escuela, ¿no? Recuerden que en el judaísmo siempre el saber se constituye de manera comunitaria, ¿no? Isaías era un profeta que tenía discípulos, una escuela. El maestro tenía una escuela en la antigüedad, así como Jesús tiene los discípulos, ¿sí? Así que es posible que sea una escuela. ¿Qué hizo? Pusieron por escrito estos relatos. Entonces, vamos a meternos en el mundo del Génesis. Y algo ya hablé antes de comenzar o cuando comenzábamos sin querer. ¿Qué nos separa del Génesis? Y yo les voy a decir 3 cosas. Y les voy a pedir, sí, si pueden apúntenlas porque lo que les pido es que después lo piensen. Nos separa la cultura. Ahora cada una la voy a explicar, ¿eh? En segundo lugar, nos separa el tiempo. Y en tercer lugar, nos separa el espacio. Voy a empezar por las más fáciles, el tiempo y el espacio. Entre los relatos más antiguos de los que podemos tener memoria, hay por lo menos 4000 años entre nosotros y esos relatos. Por lo menos, ¿eh? Algunos dirán, no, son 10.000. Bueno, no sé. Pero por lo menos 4000. La geografía está claro. Todo esto transcurre entre la Mesopotamia de Asia, es decir, el territorio que está entre el Tigris y el Éufrates, y la Palestina, la gran Palestina, lo que se llama la media luna de Medio Oriente, la media luna fértil, ¿no? Siria, Líbano, Jordania, Israel, ¿sí? Para nombrar los países que actualmente ocupan esos territorios. Kuwait, Irán, Irak, para que tengan una idea esa zona. Bueno, yo no conozco esa zona, no sé ustedes, pero evidentemente ya acá hay una distancia, uno no conoce. Conoce por mapas, conoce por documentales que podemos haber visto en National Geographic, pero bueno, no vivimos ahí. Y acá me voy a referir a la cultura. Cada civilización, cada sociedad organizada, está unida por valores que se transmiten. Y entre esos valores es nuestra manera de entender la vida.
de ordenar nuestros días, el tiempo, el trabajo, cómo son los vínculos, cómo se constituye, si existe familia, si no existe familia, qué tipo de familia, ¿sí? Porque no se crean que cuando hablamos de familia en la Biblia es como la familia nuestra hoy en el presente. No, el concepto de familia es completamente diferente. Entonces, a esto le llamamos la cosmovisión. Y esta es una palabra mitad latina y mitad griega. La palabra cosmos en griego es la que usa el Evangelio de Juan. ¿Sí? Sobre todo en el capítulo 1, todas las veces que ustedes vean la palabra mundo traducida en la Biblia, es cosmos. De ahí viene nuestra palabra cosmética, ¿sí? Que tanto usan las mujeres, cosmético. Viene de cosmos, ¿no? Como si el rostro fuera el cosmos, el mundo de un ser humano, ¿no? Por eso a todos los productos que se usan para la cara se los llama cosmética, o cosméticos. Fíjense hasta dónde nos remontamos con la palabra cosmos. La forma de mirar el mundo es a lo que llamamos cosmovisión. ¿Sí? Cosmos, visión. Entonces, nuestra cosmovisión no es la misma de la gente que hilvanó los relatos del Génesis. El ser humano, desde que fue consciente de ser humano, descubrió que podía hablar. ¿Sí? Así como cuando los científicos dicen cuando se paró en 2 piernas y no en 4, sí, pero cuando empezó a comunicarse. El lenguaje es absolutamente simbólico. ¿Sí? Yo estoy usando ahora palabras que ustedes entienden. Ustedes comprenden lo que yo estoy diciendo. Porque acá hay todo un montón de símbolos que llamamos lenguaje. El idioma, las letras, las palabras, la construcción gramatical. ¿Sí? Esto lo hace el cerebro humano. Los animales se comunican, pero de otra manera. ¿Sí? Tienen otro modo. Entonces, el lenguaje es esencialmente un símbolo, es decir, decimos algo para referirnos a otra cosa. Y esto produce, disculpen que parezca tan teórico, pero ahora os doy un ejemplo. Si yo les digo la palabra casa, fíjense qué economía. Yo usé 4 letras unidas y dan el sonido casa. Ahora, yo podría haberles dicho una construcción de material o de madera o de chapa o de barro en la cual se aloja un grupo familiar para cocinar, dormir, divertirse, trabajar. Miren la cantidad de palabras que tuve que usar. El lenguaje nos permite comunicarnos de manera económica, con una sola palabra que ustedes entienden y yo entiendo. Yo les dije casa, ¿sí? Pero esto es un símbolo. La C, la A, la S y la A construyen una gramática, en este caso una palabra, que nos remite a una idea que es mucho más difícil de explicar. Bien, ¿hasta acá vamos bien o me puse muy pesado? No, ¿Vamos genial, bien? Claudio. ¿Sí? Va bien. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque imagínense que la experiencia de fe, que es una experiencia con algo que no es humano, que es con Dios, que es trascendente, ¿cuánto más simbólica es? ¿Sí? Yo sé que entre los evangélicos la palabra símbolo tiene mala prensa. Y otras palabras que voy a usar ahora, peor. Tienen peor prensa. Porque los símbolos nos llevan a construir mitos. Mito no es una mentira. Esto es una expresión, el mito como mentira es una expresión que acuñaron los científicos norteamericanos a comienzos del siglo XX y hoy se ha desparramado por todo el mundo, ¿no? La gente dice, aquello es un mito, como si fuera una mentira. Y en realidad hay que recuperar la palabra mito. Mito es un relato simbólico que explica una realidad profunda del ser humano. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo. El ser humano se pregunta,
¿Por qué hoy tenemos siempre la sensación de que estamos lejos de Dios? ¿Sí? Una pregunta que se podían hacer. El relato de la expulsión del paraíso, ¿no les parece una respuesta a esa pregunta? Es decir, hubo un momento en el que el ser humano no quiso estar en comunión y en paz con Dios. Y como consecuencia de eso fue arrojado a otra realidad, fuera del paraíso. ¿Y esta realidad qué nos produjo? Desprotección, infelicidad, inseguridad, que es lo que sentimos hoy. Entonces yo no sé cómo fue, es decir, qué pasó, pero la Biblia me ofrece este relato para contestarme la pregunta. Como el salmista, recuerden el Salmo 8, ¿no? Yo veo esto y me pregunto, ¿qué soy? Para que Dios se acuerde de mí. Bueno, entonces, los relatos de Génesis del 1 al 11 responden preguntas. Esto es lo que se llama un mito, y un mito fundante. A ver, les voy a contar un chiste para que entendamos el mito fundante. Al comienzo de todo, de la historia, todos los perros se juntaron en una asamblea. Todos los perros. Como eran tantos y el lugar era chico, tuvieron que decirle a cada uno, mire, tienen que dejar la cola en la puerta, porque no entran con la cola. Entonces todos dejaron la cola. Y de pronto se produjo un terremoto. Entonces todos se asustaron y en la desesperación, cada uno cuando salía manoteaba la primer cola que encontraba. Conclusión. Cuando vos ves a dos perros, ¿qué es lo primero que hacen? Se huelen la cola. ¿Saben por qué? Porque están buscando su cola, porque la que tienen no es la suya. Bien, esto que es un chiste, es un ejemplo de lo que es un relato mítico fundante, un mito fundante. ¿Por qué? Porque es un mito que funda sentido, significado. Es un relato. Yo no uso la palabra cuento porque si no parece mentira o parece algo barato, pero en realidad es como un cuento para responder a una pregunta esencial del ser humano. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que observamos? Que los perros cuando se ven se huelen la cola. Todo lo demás es un relato para explicar esto. Claro, el ejemplo que yo doy es medio sonso, pero cuando los trasladamos a estas preguntas, el capítulo 4 de Génesis plantea una de las más grandes tragedias humanas. Caín mata a Abel. La pregunta que está detrás del relato mítico es, repito, mito no quiere decir mentira, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué un ser humano es capaz de matar a otro? ¿Por qué un ser humano es capaz de matar a su propio hermano? Y también matar a su madre, a su padre, a su hijo, ¿sí? A ver, el relato de Abraham y el no sacrificio de Isaac es también un relato mítico, porque todos los pueblos nómades de alrededor entregaban su primogénito a sus divinidades, los mataban en sacrificio. Dios les dijo, entre ustedes no va a ser así. Es más, el único que va a entregar a su propio hijo es Dios mismo. No, mire, esto parece tragicómico, pero ustedes no van a hacer eso. Entonces el relato del no sacrificio de Isaac también funciona como un relato fundante que responde a la pregunta, ¿por qué todos los pueblos vecinos entregan a sus dioses su primer hijo varón? Y nosotros no. Nosotros no, porque Abraham llevó a su hijo Isaac y Dios le dijo que no. Y le entregó el cabrito. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos sacrificio a nuestro Dios, entregamos un cabrito. ¿Ven cómo funciona el mito? Entonces, está el símbolo. El símbolo nos lleva al mito, que es el relato. La repetición del mito, ¿cómo se llama? Rito. Rito.
Otra palabra que tiene pésima prensa entre los evangélicos. El rito es vacío, es religión que no sirve para nada. A ver, momentito. Cuando vos te encontrás con alguien que querés mucho, antes de la pandemia, ¿no le das un beso, un abrazo o no le das la mano? ¿Y eso no lo repetís? Eso es un rito. ¿Sí? La sociedad tiene ritos, no solo la religión. Y no son vacíos. Porque entonces cada vez que vos le vas a dar un beso a tu hijo o a tu hija, yo tendría que decirte, sos un falso porque usás un rito. ¿Quién dijo que un rito es una falsedad? Ahora, que haya iglesias que repiten ritos vacíos, que no sienten, esa es otra historia. Como también hay gente que te abraza y si puede te apuñala. Entonces no ocurre solo en la iglesia. Sí, por supuesto que se puede usar un rito vacío, pero hay ritos que son muy ricos y muy llenos de sí. La cultura, Claudio, está llena de ritos. En nuestra cultura, por ejemplo, bueno, es el hecho de compartir un asado, el domingo a la mañana con las facturas, en muchos casos, el ir a comprar el diario, el que va a la mañana a la iglesia un domingo también, más allá de que no lo perciban de esa manera como un rito, lo es. Sí. Entonces, voy a darles otro ejemplo de cómo funciona el esquema, símbolo, mito, rito. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo hace Dios para que nosotros, humanos limitados, comprendamos lo que Dios hizo por amor a nosotros en Jesucristo? Muere en la cruz y resucita. Y por medio de ello, nosotros conocemos la vida eterna y la vida abundante. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Quisiera creer que sí, ¿no? Sí, por ahora sí. Que los que vivimos los que estamos en esta clase hemos vivido esta experiencia. Ahora, Jesús quiere que la iglesia no olvide nunca esto. Entonces, fíjense cómo el símbolo que es la unión de lo humano y lo divino salvándonos a nosotros, se vuelve símbolo. ¿Cómo se vuelve símbolo? Jesús, después de cenar con los discípulos, tomó en sus manos el pan, lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego tomó la copa en sus manos y le dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. En ambos casos dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué hace Jesús? Hagan rito. El rito no es mala palabra. Jesús lo ordenó. Dijo, el símbolo de la salvación en la cruz de Cristo, el mito que es el relato de la última cena. Ahí se cuenta una historia y la iglesia, 21 siglos después, repite el rito, ¿o no? Hasta hoy. Entonces, así funcionan los 11 capítulos del Génesis también. Entonces, no vamos a discutir si descendemos del mono, todo eso no va en esta discusión, porque estamos hablando del símbolo, del mito y del rito, y de cómo Dios ha querido que durante tantos siglos esta palabra, inspirada por Él, por eso es palabra de Dios, inspirada por Él, llegara hasta nosotros. Le sirvió a los seres humanos de hace 4000 años y nos sigue sirviendo a nosotros en el presente. ¿Sí? Si hasta acá estamos bien, recién ahora entramos a Génesis. Perdonen lo largo de la introducción, pero yo tenía que explicar cómo, desde dónde leemos, para no caer en qué, en el literalismo bíblico. ¿Sí? La Biblia no es un tratado científico de cosmogonía. Cosmogonía es la ciencia que estudia el origen del universo. ¿Sí? Entonces, no es eso. Entonces la Biblia no es verdad. No, la Biblia es verdad. Es verdad, pero es otra forma de la verdad, escrita por medio de relatos míticos que nosotros tenemos que desentrañar.